Hay algo que haces que no elegiste conscientemente. Algo que repites. Algo que defiendes. Algo que incluso justificas. Y sin embargo, no nació contigo. Lo aprendiste. Lo absorbiste en silencio. En conversaciones que no recuerdas. En gestos pequeños. En tensiones que flotaban en el aire cuando eras niño. Hay patrones que no se heredan por sangre. Se heredan por ambiente. Y lo más inquietante es que puedes pasar años creyendo que ciertas reacciones son tu personalidad, cuando en realidad son adaptaciones antiguas a un entorno que ya no existe. Detente un segundo. Piensa en la forma en que reaccionas cuando alguien te critica. ¿Te cierras? ¿Te defiendes rápido? ¿Te justificas incluso cuando no hace falta? ¿O te callas, pero por dentro te llenas de rabia? Ahora pregúntate algo incómodo. ¿Eso lo elegiste tú? ¿O fue la forma más segura que aprendiste para sobrevivir emocionalmente en tu familia? Porque ahí empieza todo. La repetición inconsciente. Muchos patrones familiares no son traumas dramáticos. Son dinámicas sutiles. El silencio como forma de castigo. La ironía como afecto disfrazado. La exigencia como expresión de amor. La indiferencia como forma de disciplina. La comparación constante como motivación. Creciste respirando eso. Y cuando algo se respira durante años, se vuelve normal. Tan normal que no lo cuestionas. Tan normal que lo repites. Aquí hay una verdad incómoda. No todo lo que te enseñaron fue sano. Pero tampoco todo fue malintencionado. Tus padres también repetían. Tus abuelos también repetían. Patrones que vienen de generaciones. Y nadie se sentó a decir, esto no es saludable. Esto podemos hacerlo diferente. La mayoría simplemente hizo lo que sabía hacer. Pero ahora tú estás aquí, con más conciencia, con más información, con más preguntas. Y eso cambia la responsabilidad. No la culpa, la responsabilidad. Porque cuando empiezas a notar un patrón, ya no puedes fingir que no lo ves. Y ver duele un poco. Duele darte cuenta de que a veces reaccionas como esa figura que juraste no parecerte. Duele notar que repites la misma frialdad que te dolió. O la misma sobreexigencia. O el mismo miedo al conflicto. Pero ver es el inicio de la libertad. Hay 5 patrones que se repiten muchísimo. Y probablemente estés encarnando al menos uno sin notarlo. No como condena, como información. El primero es la invalidación emocional. Tal vez creciste escuchando frases como, no es para tanto. Estás exagerando. Deja de llorar. Eso no es un problema. Puede que no haya habido violencia, pero hubo minimización. Y cuando creces en un ambiente donde tus emociones no son reconocidas, aprendes a desconectarte de ellas. Aprendes a no sentir demasiado. Aprendes a no expresar demasiado. Aprendes a no molestar. Y ahora, de adulto, tal vez haces lo mismo. Contigo. Con otros. Tal vez cuando alguien te cuenta algo doloroso, tu impulso automático es solucionarlo rápido. Minimizarlo. Cambiar de tema. Racionalizar. No porque no te importe. Porque eso aprendiste. Aprendiste que sentir intensamente era incómodo. Que mostrar vulnerabilidad generaba tensión. Que lo seguro era controlar. Y aquí hay algo muy profundo. La invalidación emocional no solo afecta tus relaciones. Afecta tu identidad. Porque si durante años te dijeron que lo que sentías no era válido, empiezas a desconfiar de tu mundo interno. Empiezas a cuestionarte. A sobreanalizar. A buscar validación externa constante. La espiritualidad cotidiana de la que hablábamos antes empieza justamente aquí. En aprender a validar tu propia experiencia. Aunque nadie más lo haga. Pero eso requiere algo difícil. Sentir. Y sentir puede activar memorias antiguas. Inseguridades viejas. Heridas que creías superadas. El segundo patrón es la sobreexigencia silenciosa. Tal vez en tu familia el amor se demostraba a través de logros. A través de rendimiento. A través de ser el responsable. No necesariamente te dijeron si no logras esto no vales. Pero lo sentías. La aprobación aumentaba cuando destacabas. La atención mejoraba cuando cumplías expectativas. Y el cerebro hizo la asociación. Valor igual a rendimiento. Eso no se borra fácilmente. Ahora, de adulto, puedes estar atrapado en productividad constante. Nunca suficiente. Nunca tranquilo. Siempre mejorando. No porque seas ambicioso únicamente. Porque estás buscando algo más profundo. Reconocimiento. Seguridad. Aceptación. Y aunque ya no vivas en esa casa, tu sistema nervioso sigue funcionando con ese código. Eso explica por qué descansar a veces genera culpa. Por qué fallar se siente como amenaza existencial. Por qué compararte es casi automático.
No es superficialidad. Es programación emocional. El tercer patrón es el miedo al conflicto. Si creciste en un entorno donde el conflicto era explosivo o peligroso, aprendiste a evitarlo. Tal vez te convertiste en el mediador. El que calma. El que cede. El que no quiere problemas. Eso parece noble, pero puede volverse autoabandono. Ahora quizás te cuesta decir que no. Te cuesta expresar desacuerdo. Te cuesta poner límites. Y por dentro acumulas resentimiento. No porque seas débil. Porque aprendiste que la confrontación era sinónimo de amenaza. Tu cerebro no distingue entre discusión adulta y conflicto infantil. Solo detecta tensión y activa alarma. Eso es biología. No falta de carácter. Pero cuando no lo ves, lo repites. Y repetir sin conciencia genera frustración. Porque una parte de ti quiere ser auténtica, pero otra parte quiere estar a salvo. El cuarto patrón es la frialdad emocional como mecanismo de protección. Algunas familias no hablaban de emociones. No abrazaban. No validaban. No profundizaban. Había funcionalidad, pero poca intimidad. Y eso deja marca. Tal vez ahora te cuesta abrirte. Te cuesta decir me duele. Te cuesta conectar profundamente sin sentir incomodidad. No porque no quieras. Porque tu sistema no está acostumbrado. La vulnerabilidad puede sentirse peligrosa. Y cuando alguien se acerca demasiado emocionalmente, tu impulso puede ser distanciarte. Eso no es desamor. Es defensa antigua. El quinto patrón es la repetición de relaciones similares. Esto es inquietante. Puedes terminar eligiendo parejas, amistades o incluso jefes que activan dinámicas parecidas a las de tu infancia. No porque te guste sufrir. Porque lo familiar se siente seguro. Incluso cuando duele. Tu cerebro prefiere lo conocido antes que lo incierto. Aunque lo conocido haya sido complicado. Eso explica por qué a veces dices, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? No es destino. Es patrón. Y los patrones no se rompen con fuerza. Se rompen con conciencia sostenida. Ahora quiero preguntarte algo muy honesto. ¿En cuál de estos te reconociste? No como etiqueta. Como espejo. Porque aquí no estamos buscando culpas. Estamos buscando claridad. Y la claridad puede ser incómoda al inicio. Pero es profundamente liberadora después. Nada de esto significa que estás condenado a repetir. Significa que puedes empezar a elegir distinto. Pero primero hay que ver. Y ver implica aceptar algo muy humano. Que lo que hoy llamas yo soy así puede ser simplemente así aprendí a sobrevivir. Y si fue aprendizaje, puede desaprenderse. Hay algo que sucede cuando empiezas a reconocer estos patrones. Al principio sientes una mezcla extraña entre alivio y resistencia. Alivio porque algo empieza a tener sentido. Resistencia porque si esto es aprendido, entonces ya no puedes seguir diciendo que simplemente eres así. Y eso incomoda, porque cambiar implica responsabilidad. Implica dejar de señalar únicamente hacia atrás. Implica mirarte hacia adentro. No para culparte, para entenderte. La repetición familiar no es una maldición. Es un mecanismo de coherencia interna. Tu cerebro ama la coherencia. Prefiere una historia conocida, incluso si duele, antes que una historia nueva llena de incertidumbre. Si creciste en un ambiente donde el amor estaba condicionado al rendimiento, tu sistema aprendió que para sentir seguridad debía esforzarse más que el resto. Si creciste en un ambiente donde el conflicto era caótico, aprendiste que el silencio era más seguro que la expresión. Si creciste en un ambiente emocionalmente frío, aprendiste que depender emocionalmente era peligroso. Todo eso fue adaptación. Y la adaptación es inteligencia. El problema no fue adaptarte. El problema es seguir usando el mismo mapa cuando el territorio ya cambió. Ahora ya no eres ese niño. Pero tu sistema nervioso todavía reacciona como si lo fueras. Y aquí hay algo clave. Los patrones familiares no se mantienen porque no tengas información. Se mantienen porque están integrados en tu cuerpo. No es solo una idea. Es sensación física. Cuando alguien te confronta, tal vez tu pecho se aprieta. Cuando alguien se distancia, tal vez sientes un vacío inmediato. Cuando alguien te elogia, tal vez tu mente lo minimiza automáticamente. Eso no es racional. Es memoria emocional. La memoria emocional no vive en el pensamiento consciente. Vive en asociaciones automáticas. Por eso repetir es tan fácil. No lo decides. Simplemente ocurre. Y después lo justificas. Es que soy exigente. Es que no me gusta el drama. Es que soy independiente. Es que no tolero la incompetencia. Tal vez. Pero también puede ser defensa aprendida. Hay algo muy delicado aquí. Muchos patrones familiares están ligados a la identidad.
No solo son comportamientos, son la forma en que te defines. Si siempre fuiste el fuerte, dejar de ser fuerte puede sentirse como perder identidad. Si siempre fuiste el responsable, permitirte descansar puede sentirse como traición interna. Si siempre fuiste el mediador, expresar enojo puede sentirse como volverte alguien peligroso. ¿Ves la profundidad? No se trata solo de cambiar conducta. Se trata de permitirte ser alguien distinto a la narrativa que heredaste. Y eso activa miedo existencial. Porque aunque esa narrativa te limitó, también te dio pertenencia. En tu familia había un rol. Y tú lo ocupaste. Ahora cuestionarlo puede sentirse como romper algo invisible. Pero aquí hay una verdad importante. Cuestionar un patrón no es rechazar a tu familia. Es actualizar tu sistema. No necesitas odiar el pasado para dejar de repetirlo. Puedes comprenderlo, honrar lo que fue necesario, y aún así decidir diferente. Eso es madurez emocional. Hay otro patrón que suele pasar desapercibido, la lealtad inconsciente. A veces repetimos dinámicas no porque nos beneficien, sino porque romperlas genera culpa. Si en tu familia nadie hablaba de emociones profundas, empezar a hacerlo puede sentirse como deslealtad. Si en tu familia el éxito era mal visto o generaba envidia, crecer profesionalmente puede activarte culpa interna. Si en tu familia el sacrificio era la norma, disfrutar puede sentirse incorrecto. Esto es muy sutil. No es racional. Es emocional. Es como si una parte de ti dijera, si cambio demasiado, dejo de pertenecer. Y el miedo a perder pertenencia es uno de los más profundos que existen. Tu cerebro está diseñado para priorizar la conexión. La exclusión social activa circuitos similares al dolor físico. Entonces, inconscientemente, puedes limitar tu crecimiento para no romper vínculos simbólicos. No lo haces a propósito. Lo haces por lealtad invisible. Y aquí hay algo liberador. Puedes crecer sin abandonar. Puedes evolucionar sin traicionar. Puedes ser diferente sin dejar de amar. Pero primero necesitas ver la lealtad que te está frenando. Pregúntate algo con honestidad. ¿En qué áreas de mi vida me estoy conteniendo para no ser demasiado diferente a mi familia? Tal vez en cómo manejas el dinero. Tal vez en cómo expresas afecto. Tal vez en cómo gestionas tu tiempo. Tal vez en tus ambiciones. No se trata de superioridad. Se trata de autenticidad. Otro aspecto clave es la normalización del malestar. Si creciste en un entorno donde el estrés era constante, puede que ahora solo te sientas cómodo cuando hay tensión. Si creciste en un entorno donde el amor era inestable, puede que relaciones intensidad con conexión. Si creciste en un entorno donde había drama frecuente, puede que la calma te parezca aburrida. Tu sistema aprende lo que es normal. Y luego lo busca, incluso cuando te hace daño. Eso explica por qué algunas personas dicen, cuando todo está tranquilo, siento que algo malo va a pasar. No es intuición. Es sistema nervioso acostumbrado a hiperalerta. Romper ese patrón no es solo cambiar pensamiento. Es enseñar a tu cuerpo que la calma es segura. Eso requiere práctica. Pequeños momentos de estabilidad. Pequeñas conversaciones honestas. Pequeñas decisiones distintas. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Necesitas introducir interrupciones conscientes en el ciclo automático. Porque el patrón no se rompe con fuerza. Se debilita con repetición distinta. Cada vez que eliges responder diferente, aunque sea incómodo, estás enseñando a tu cerebro una nueva ruta. Y aquí viene algo importante. No puedes cambiar lo que no reconoces. Pero reconocer no significa atacar. Significa observar con compasión. Tus padres no eran monstruos. Eran personas con sus propias repeticiones. Tus abuelos tampoco sabían todo. Repitieron lo que conocían. Ahora tú estás en un punto distinto. Tienes acceso a información. Tienes conciencia. Tienes capacidad de reflexión. Y eso te da una oportunidad que quizá ellos no tuvieron. No para juzgarlos. Para evolucionar. Hay una diferencia enorme entre repetir sin saber y repetir sabiendo. Cuando repites sin saber, estás en piloto automático. Cuando repites sabiendo, estás eligiendo no cambiar. Y eso ya no es inconsciencia. Es decisión. Pero no te apresures. La conciencia no exige perfección inmediata. Exige honestidad constante. Tal vez hoy solo puedas notar el patrón. Eso ya es avance. Tal vez mañana puedas pausar antes de reaccionar. Eso ya es transformación. La repetición familiar no es destino. Es memoria. Y la memoria puede reescribirse. No borrando el pasado. Integrándolo. Entendiendo que lo que aprendiste fue útil en su momento. Pero no necesariamente necesario ahora. Y cuando internalizas eso, algo se suaviza. Dejas de decir soy así.
Empiezas a decir, aprendí así. Y si aprendiste, puedes aprender distinto. Hay un momento muy específico en este proceso en el que empiezas a sentir algo extraño, una mezcla entre claridad y duelo. Claridad porque empiezas a ver el patrón con nitidez. Duelo porque entiendes que durante años actuaste desde algo que no era totalmente tuyo. Y eso duele un poco. Duele darte cuenta de que muchas discusiones no eran realmente sobre la persona frente a ti, sino sobre alguien del pasado. Duele notar que tu reacción exagerada tenía raíces más profundas. Duele aceptar que tu forma de amar, de exigir, de callar o de huir, no nació en el presente. Pero aquí hay algo importante. Ver el origen no es para debilitarte, es para liberarte. Porque cuando entiendes de dónde viene algo, dejas de personalizarlo tanto. Y eso cambia tu relación con tus propias reacciones. Antes podías decir, es que soy así. Ahora empiezas a decir, esto me recuerda a algo antiguo. Esa frase cambia todo. Porque ya no es identidad fija. Es memoria activada. Y la memoria puede actualizarse. Hay algo que casi nadie explica sobre los patrones familiares. No solo se repiten en comportamiento, se repiten en percepción. No solo haces lo mismo. Ves el mundo de la misma manera. Si creciste en un entorno donde el amor era impredecible, puedes interpretar distancia como abandono incluso cuando no lo es. Si creciste en un entorno donde el éxito generaba comparación, puedes interpretar el logro ajeno como amenaza. Si creciste en un entorno donde el error traía crítica, puedes interpretar cualquier feedback como ataque. Eso no es exageración. Es filtro aprendido. Tu cerebro crea atajos para interpretar el mundo. Y esos atajos se forman temprano. El problema no es tener filtros. El problema es no saber que los tienes. Porque cuando no sabes que hay filtro, crees que estás viendo la realidad tal cual es. Y ahí es donde el patrón se vuelve poderoso. Imagina que alguien no responde tu mensaje durante horas. Si creciste en un ambiente donde la indiferencia era forma de castigo, tu sistema puede activar inmediatamente sensación de rechazo. No porque haya evidencia clara. Porque tu memoria emocional asocia silencio con abandono. Y entonces reaccionas. Tal vez con distancia. Tal vez con frialdad. Tal vez con enojo contenido. Pero la reacción no es al presente. Es al pasado. Y esto es profundamente importante. Porque mientras sigas reaccionando al pasado en el presente, repetirás. No por mala intención. Por automatismo. Hay algo más delicado todavía. A veces repetimos no solo lo que nos dolió, sino lo que nos dio identidad. Si en tu familia eras el fuerte, puede que ahora te cueste pedir ayuda. Porque dejar de ser fuerte amenaza tu narrativa interna. Si eras el responsable, puede que te sobrecargues constantemente. Porque descansar amenaza tu rol. Si eras el invisible, puede que ahora busques validación intensa. Porque tu sistema aún intenta equilibrar esa carencia. ¿Ves lo complejo que es? No se trata solo de trauma. Se trata de identidad construida en contexto. Y cambiar identidad da miedo. Porque aunque el patrón duela, es familiar. Y lo familiar da seguridad. El cerebro prefiere lo conocido antes que lo incierto. Incluso si lo conocido es disfuncional. Por eso romper patrones familiares puede generar ansiedad intensa. No solo estás cambiando conducta. Estás entrando en territorio desconocido. Y el territorio desconocido activa alarma. Tu sistema nervioso puede interpretar el cambio como amenaza, como pérdida, como riesgo, aunque racionalmente sepas que es sano. Por eso muchas personas intentan cambiar y vuelven atrás. No porque no quieran crecer, porque el cuerpo todavía no se siente seguro en lo nuevo. Y aquí aparece algo clave. Romper un patrón no es hacer lo opuesto. Es elegir con conciencia. Si tu familia evitaba el conflicto, no se trata de volverte agresivo. Se trata de aprender a expresar sin miedo extremo. Si tu familia era sobreexigente, no se trata de volverte irresponsable. Se trata de permitirte descansar sin culpa. Si tu familia era emocionalmente cerrada, no se trata de forzarte a ser excesivamente vulnerable. Se trata de abrirte gradualmente con seguridad. El equilibrio no es extremo. Es ajuste consciente. Hay otro patrón muy frecuente que pocas personas reconocen, la repetición del tono emocional del hogar. No solo repites frases, repites atmósferas. Si creciste en un ambiente tenso, puede que inconscientemente generes tensión cuando todo está tranquilo. Si creciste en un ambiente donde el drama era constante, puede que el drama te resulte familiar. Si creciste en un ambiente donde el afecto era escaso, puede que la distancia te resulte cómoda. No porque lo disfrutes, porque es conocido. Y lo conocido activa menos incertidumbre que lo nuevo. Por eso a veces, cuando una relación es sana, estable y calmada, puedes sentirte inquieto.
No porque falte amor. Porque falta la intensidad a la que estabas acostumbrado. Eso no significa que estés dañado. Significa que tu sistema está recalibrándose. Y la recalibración toma tiempo. Hay algo que quiero que observes con honestidad brutal. ¿En qué momentos de tu vida has dicho, ¿siempre me pasa lo mismo? Esa frase no habla de destino. Habla de patrón. Tal vez siempre eliges personas emocionalmente indisponibles. Tal vez siempre terminas sobrecargado en el trabajo. Tal vez siempre callas hasta explotar. Eso no es casualidad. Es repetición inconsciente. Pero aquí viene lo liberador. Repetición inconsciente puede convertirse en elección consciente. No de inmediato, pero progresivamente. El primer paso no es cambiar. Es notar. Notar sin juzgar. Notar sin atacar. Notar sin dramatizar. Solo notar. La conciencia sostenida debilita el automatismo. Cada vez que detectas el impulso antiguo y decides pausar, aunque luego igual reacciones parecido, ya hay un pequeño espacio nuevo. Ese espacio es donde empieza la libertad. No es espectacular. Es sutil. Pero repetido muchas veces, transforma identidad. Porque identidad no es algo fijo. Es la historia que refuerzas con tus elecciones diarias. Y si empiezas a elegir diferente, aunque sea mínimamente, tu historia empieza a cambiar. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. Necesitas actualizar tu forma de responder. Y eso es profundamente posible. No porque el pasado desaparezca. Porque tú ya no estás completamente gobernado por él. Hay algo que empieza a moverse cuando reconoces que no solo heredaste conductas, heredaste formas de sentir. No solo aprendiste qué hacer. Aprendiste cómo reaccionar internamente ante lo que pasa. Y eso es todavía más profundo. Porque cambiar conducta puede ser relativamente rápido. Cambiar reacción interna toma más tiempo. Tal vez ya te diste cuenta de que tiendes a callar cuando algo te molesta. O que te exiges demasiado. O que eliges personas que no están disponibles. Eso es la superficie. Pero debajo hay algo más sutil. Hay una sensación automática que se activa antes de que pienses. Un miedo. Una tensión. Una necesidad urgente. Una culpa que no sabes explicar. Y ahí es donde viven los patrones más fuertes. Porque los patrones familiares no solo se transmiten por palabras. Se transmiten por clima emocional. Si creciste en un hogar donde la tensión era constante, tu cuerpo aprendió que el estado base era alerta. Si creciste en un hogar donde el afecto era impredecible, tu sistema aprendió que debía esforzarse para no perder conexión. Si creciste en un hogar donde nadie hablaba de lo que dolía, tu sistema aprendió que el silencio era más seguro que la expresión. Eso no lo decidiste. Lo absorbiste. Y ahora, sin darte cuenta, puedes estar recreando ese mismo clima en tu vida adulta. No porque quieras. Porque tu sistema lo reconoce como familiar. Aquí hay algo inquietante pero liberador. El cerebro no busca felicidad. Busca familiaridad. Lo que es familiar se siente predecible. Y lo predecible se siente seguro. Incluso si duele. Por eso muchas personas repiten relaciones que activan las mismas heridas. No porque les guste sufrir. Porque su sistema sabe moverse ahí. Y lo desconocido, aunque sea más sano, activa incertidumbre. Y la incertidumbre activa alarma. Entonces tu mente puede sabotear situaciones tranquilas. Puede generar conflicto donde no lo hay. Puede sobreinterpretar señales neutras. No porque seas dramático. Porque tu sistema está buscando coherencia con lo aprendido. Hay algo más delicado todavía. Algunos patrones familiares están ligados al amor. Y eso los vuelve aún más difíciles de cuestionar. Si en tu familia el amor se demostraba con sacrificio extremo, puede que ahora confundas amor con desgaste. Si el amor se demostraba con control, puede que ahora confundas control con cuidado. Si el amor se demostraba con crítica constante para que mejores, puede que ahora confundas exigencia con compromiso. Y cuando alguien te ofrece una forma distinta de amar, puede parecerte insuficiente. O extraña. O fría. No porque lo sea. Porque no coincide con tu mapa interno. Romper ese mapa no es sencillo. Porque no solo estás cambiando un hábito. Estás cambiando la definición de amor que aprendiste. Y eso mueve algo muy profundo. Aquí aparece otra dimensión importante. La identidad digital puede reforzar patrones familiares sin que lo notes. Si vienes de una familia donde el valor estaba ligado al rendimiento, las redes sociales pueden convertirse en extensión de esa dinámica. Publicas. Recibes validación. Tu cerebro libera dopamina. Sientes alivio. Por un momento, confirmación. Pero si no llega a esa validación, se activa el viejo patrón. Debo hacerlo mejor. Debo esforzarme más. No es suficiente.
La tecnología no creó el patrón, lo amplificó. Si vienes de una familia donde eras invisible, la exposición digital puede convertirse en intento de compensación. Si vienes de una familia donde el conflicto era explosivo, puedes usar el silencio digital como mecanismo de control. Los patrones no desaparecen. Se adaptan al contexto. Por eso la conciencia es tan importante. Porque sin conciencia, solo cambias escenario. Pero el guión es el mismo. Hay algo que quiero preguntarte con brutal honestidad. ¿En qué momento de tu vida adulta reaccionas como si aún estuvieras en esa casa de tu infancia? Tal vez cuando alguien levanta la voz. Tal vez cuando alguien se distancia. Tal vez cuando sientes que no cumples expectativas. En ese momento, ¿eres el adulto que eres hoy? ¿O eres la versión más joven intentando protegerse? Esa pregunta no es acusación. Es puerta. Porque cuando detectas que estás reaccionando desde una edad emocional antigua, puedes introducir algo nuevo. No negando la emoción. Sosteniéndola desde tu versión actual. Eso es madurez emocional. No eliminar la parte herida. Integrarla. Decirle internamente, entiendo por qué te asustas. Entiendo por qué quieres defenderte. Entiendo por qué quieres callar. Pero ahora yo elijo diferente. Esa conversación interna cambia identidad. No de golpe. Con repetición. Cada vez que eliges responder desde el presente y no desde el pasado, estás debilitando el patrón. Y aquí hay algo que suele generar miedo. Si dejo de repetir esto, ¿quién soy? Si ya no soy el fuerte, ¿quién soy? Si ya no soy el responsable perfecto, ¿quién soy? Si ya no soy el que evita conflicto, ¿quién soy? Si ya no soy el que se sacrifica siempre, ¿quién soy? Cambiar patrón implica atravesar un vacío temporal. Porque la identidad antigua se afloja antes de que la nueva se consolide. Y ese espacio puede sentirse inestable. Pero es espacio fértil. Ahí nace una identidad más elegida, más consciente, más coherente contigo. No con tu historia, contigo. Hay algo profundamente liberador en aceptar que puedes amar a tu familia y aún así no repetir todo. Puedes honrar lo que hicieron, reconocer lo que faltó, y elegir distinto. No como rebeldía, como evolución. Porque repetir sin conciencia no es lealtad. Es inercia. Y tú no eres inercia. Eres posibilidad. Pero la posibilidad solo se activa cuando dejas de decir yo soy así y empiezas a decir esto lo aprendí. Esa frase es pequeña, pero cambia todo. Porque si lo aprendiste, puedes desaprenderlo. No negando el pasado, reescribiendo el presente. Hay algo que empieza a cambiar cuando dejas de preguntarte por qué soy así y empiezas a preguntarte cuándo aprendí a reaccionar así. Esa pequeña modificación en la pregunta transforma tu postura interna. Porque cuando dices soy así, estás cerrando la puerta. Cuando dices aprendí así, estás abriendo una posibilidad. Y la posibilidad es el punto de quiebre en cualquier patrón familiar. Durante años, probablemente pensaste que ciertas reacciones eran rasgos de personalidad. Soy muy intenso. Soy frío. Soy demasiado sensible. Soy controlador. Soy desconfiado. Soy independiente. Pero si observas con más profundidad, muchas de esas etiquetas no nacieron en libertad. Nacieron en adaptación. Tal vez fuiste intenso porque en tu casa solo te escuchaban cuando levantabas la voz. Tal vez fuiste frío porque mostrar emoción era peligroso. Tal vez fuiste controlador porque el caos era constante. Tal vez fuiste desconfiado porque la promesa rara vez se cumplía. Nada de eso fue debilidad. Fue supervivencia emocional. Pero lo que fue supervivencia en un contexto puede convertirse en limitación en otro. Y aquí aparece algo muy importante. Romper un patrón familiar no es atacar tu pasado, es actualizar tu presente. Pero actualizar implica atravesar incomodidad. Porque cuando decides no reaccionar como siempre, tu cuerpo se siente raro. Como si algo estuviera fuera de lugar. Si siempre evitaste conflicto, y un día decides expresar desacuerdo con calma, tu sistema nervioso puede activarse como si estuvieras en peligro. No porque lo estés. Porque estás saliendo de lo familiar. Y salir de lo familiar activa ansiedad. Por eso muchas personas dicen, intenté cambiar, pero no pude. No soy capaz. Vuelvo a lo mismo. No es incapacidad. Es sistema nervioso defendiendo lo conocido. Cambiar un patrón no es solo cuestión de voluntad. Es cuestión de regulación. Necesitas enseñarle a tu cuerpo que lo nuevo es seguro. Y eso se hace gradualmente. No enfrentando todo de golpe, sino introduciendo pequeñas variaciones. Si tu patrón es callar para evitar conflicto, el cambio no es convertirte en alguien confrontativo de un día para otro. Es decir, una frase honesta, breve,
clara. Si tu patrón es sobreexigirte, el cambio no es volverte irresponsable. Es permitirte un descanso sin castigarte internamente. Si tu patrón es buscar validación constante, el cambio no es aislarte. Es hacer algo significativo aunque nadie lo vea. Pequeñas rupturas. Pequeñas reescrituras. Cada vez que eliges diferente, aunque sea en mínima escala, estás debilitando la ruta antigua. Y aquí hay algo muy poderoso. Los patrones familiares no solo se rompen con acción. Se rompen con comprensión compasiva. Si intentas cambiar desde el odio hacia tu historia, generarás más tensión. Si intentas cambiar desde el desprecio hacia tu familia, generarás conflicto interno. Pero si cambias desde comprensión, el proceso se suaviza. Puedes decir internamente, esto fue lo que aprendí. Esto me ayudó en su momento. Pero ahora ya no lo necesito igual. Esa conversación cambia tu relación contigo. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de romper ciclos familiares, el miedo a dejar de pertenecer. Porque, aunque suene irracional, cuando cambias demasiado puedes sentir que te alejas. No necesariamente físicamente. Energéticamente. Tal vez ya no reaccionas igual. Tal vez ya no participas en ciertas dinámicas. Tal vez ya no refuerzas ciertos silencios. Y eso puede generar tensión. Porque las familias funcionan como sistemas. Y cuando una pieza cambia, el sistema entero se reacomoda. Puede que algunos no entiendan tu cambio. Puede que lo interpreten como crítica. Puede que intenten devolverte a tu rol anterior. No porque te odien. Porque el sistema busca estabilidad. Y ahí aparece una decisión profunda. ¿Prefieres estabilidad externa o coherencia interna? No es una pregunta fácil. Pero la vida consciente implica elegir coherencia, incluso cuando genera incomodidad temporal. Eso no significa cortar vínculos. Significa relacionarte distinto. Puedes amar sin repetir. Puedes pertenecer sin perderte. Pero necesitas tolerar el espacio intermedio. Ese espacio donde ya no eres exactamente como antes, pero todavía estás consolidando tu nueva forma de ser. Ese espacio puede sentirse solitario. Porque ya no encajas del todo en lo antiguo. Y todavía no te sientes completamente firme en lo nuevo. Pero ese espacio es crecimiento. No dramático. Profundo. Hay otro aspecto que quiero tocar. A veces, repetir patrones familiares también tiene que ver con la narrativa que construiste sobre tu infancia. Tal vez idealizaste. Tal vez minimizaste. Tal vez negaste. Pero cuando empiezas a mirar con más honestidad, aparecen matices. No fue todo malo. No fue todo perfecto. Fue humano. Y aceptar esa humanidad te libera de extremos. No necesitas demonizar a nadie para crecer. Pero tampoco necesitas negar lo que te afectó. Puedes sostener ambas cosas, amor y límite. Gratitud y conciencia. Historia y evolución. Eso es madurez emocional. Y la madurez emocional no es fría. Es amplia. Incluye más. Tolera más. Integra más. Cuando integras tu historia sin quedar atrapado en ella, tu identidad se vuelve más sólida. Ya no estás definido solo por lo que te pasó. Estás definido por cómo eliges responder ahora. Y eso es enorme. Porque rompe la narrativa de que así soy por mi familia y la reemplaza por aprendí esto, y ahora puedo elegir diferente. Esa frase no cambia tu pasado, pero transforma tu futuro. Cada patrón que identificas pierde un poco de poder. Cada reacción que observas antes de actuar debilita la repetición. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo consciente. Y la conciencia sostenida, incluso cuando es incómoda, crea libertad. No libertad absoluta. Libertad incremental. Y esa libertad incremental cambia la calidad de tu vida. Cambia tus relaciones. Cambia tu diálogo interno. Cambia la forma en que interpretas el mundo. No porque te vuelvas alguien distinto. Porque te vuelves más auténtico. Y la autenticidad no es rebelión. Es alineación. Alineación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y esa alineación empieza cuando dejas de repetir sin notar. Cuando empiezas a ver. Y ver es el inicio de todo cambio real. Hay algo que suele ocurrir justo cuando empiezas a cambiar un patrón familiar. Aparece una sensación inesperada de culpa. No culpa lógica. No culpa racional. Culpa emocional. Como si estuvieras haciendo algo incorrecto simplemente por no reaccionar como siempre. Si en tu familia el sacrificio era sinónimo de amor, empezar a poner límites puede sentirse egoísta. Si en tu familia el silencio evitaba conflictos, expresar lo que sientes puede sentirse agresivo. Si en tu familia el éxito generaba distancia, crecer puede sentirse traición. Y esa culpa no viene del presente. Viene de una programación antigua.
Tu sistema nervioso asocia ciertos comportamientos con pertenencia y otros con exclusión. Entonces, cuando eliges diferente, aunque sea más sano, el cuerpo puede reaccionar como si estuvieras rompiendo un pacto invisible. Ese pacto no fue firmado. Fue aprendido. Es el pacto de así somos en esta familia. El pacto de no se habla de eso. El pacto de hay que aguantar. El pacto de no exageres. El pacto de sé fuerte. Romper un pacto invisible da miedo. Porque aunque te haya limitado, también te dio identidad. Hay algo muy profundo que sucede cuando empiezas a elegir distinto. Te quedas sin excusas. Mientras repetías el patrón, podías decir, es que siempre he sido así. En mi casa se hacía así. Yo no sé hacerlo diferente. Pero cuando ya lo ves, ya no puedes desverlo. Y ahí empieza la verdadera responsabilidad. No la responsabilidad de hacerlo perfecto. La responsabilidad de no seguir ignorándolo. Hay una diferencia enorme entre repetir inconscientemente y repetir sabiendo. Cuando repites sin saber, estás atrapado. Cuando repites sabiendo, estás eligiendo no cambiar. Y eso es incómodo de aceptar. Pero también es poderoso, porque significa que tienes agencia. Los patrones familiares no son cadenas eternas. Son rutas neuronales reforzadas. Y las rutas neuronales cambian con repetición distinta. Pero aquí viene algo importante. Cambiar patrón no significa que nunca volverás a caer en él. Habrá momentos donde reaccionarás como antes. Habrá días donde el automatismo gane. Y eso no significa que fracasaste. Significa que el aprendizaje es progresivo. La conciencia no es lineal. Es acumulativa. Cada vez que detectas el patrón, aunque ya haya ocurrido, estás debilitándolo. Cada vez que reflexionas en lugar de justificar, estás creando espacio. Y ese espacio es lo que te permite elegir diferente la próxima vez. Hay algo más que quiero que mires. A veces no solo repites el patrón en relaciones externas. Lo repites contigo. Si en tu familia la crítica era constante, puede que ahora tu diálogo interno sea implacable. Si en tu familia el afecto era escaso, puede que ahora te cueste tratarte con suavidad. Si en tu familia el error era castigado, puede que ahora te castigues mentalmente por fallar. La repetición más silenciosa es la interna. Y esa es la más poderosa. Porque aunque cambies entorno, si tu voz interna sigue repitiendo la dinámica antigua, el patrón continúa. La vida consciente empieza cuando te escuchas hablarte. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Cómo te hablas cuando no cumples expectativas? ¿Cómo te hablas cuando alguien te rechaza? Esa voz interna muchas veces tiene el tono de alguien del pasado. Y no lo notas porque se volvió normal. Pero cuando empiezas a detectarlo, puedes hacer algo distinto. No necesitas convertirte en alguien excesivamente positivo. Necesitas cambiar el tono. Pasar de, siempre arruinas todo a esto no salió como querías, ¿qué puedes aprender? Pasar de, eres demasiado sensible a esto te afectó, ¿qué necesitas? Ese cambio no es superficial. Es reparentalización interna. Estás dándote lo que tal vez no recibiste. Validación. Paciencia. Guía. Y eso transforma identidad. Porque empiezas a sentir que no necesitas buscar afuera lo que puedes construir dentro. Hay algo muy liberador en darte cuenta de que puedes cortar un ciclo sin convertirte en enemigo de tu historia. Puedes agradecer lo que funcionó, reconocer lo que faltó, y elegir distinto sin odio. No necesitas dramatizar tu pasado para cambiar tu presente. Pero sí necesitas honestidad. Honestidad para admitir que ciertos patrones ya no te sirven. Honestidad para aceptar que repetirlos te limita. Honestidad para tolerar la incomodidad del cambio. Y aquí viene una pregunta muy directa. Si nadie te juzgara, si nadie reaccionara, si no hubiera consecuencias externas, ¿seguirías reaccionando igual? Si la respuesta es sí, entonces es identidad actual. Si la respuesta es no, entonces es patrón heredado. Esa pregunta es confrontativa, pero es reveladora. Porque muchos patrones sobreviven por miedo al juicio externo. Pero cuando te das cuenta de que tu bienestar interno vale más que mantener una dinámica antigua, algo cambia. Empiezas a priorizar coherencia sobre costumbre. Y eso redefine tu autoestima. Ya no se basa en cumplir expectativas familiares. Se basa en alinearte contigo. Eso no significa que dejes de amar. Significa que dejas de sacrificarte automáticamente. No significa que te vuelvas distante. Significa que te vuelves consciente. La repetición inconsciente te mantiene en piloto automático. La conciencia te devuelve al volante. Y cuando vuelves al volante, tu historia empieza a escribirse distinto. No porque el pasado desaparezca. Porque tú ya no estás totalmente gobernado por él.
Ese es el punto exacto donde el ciclo empieza a romperse. No cuando lo declaras, cuando lo practicas. Y practicar implica algo muy simple y muy difícil al mismo tiempo. Elegir diferente aunque el cuerpo quiera lo antiguo. Elegir expresar aunque el impulso sea callar. Elegir pausar aunque el impulso sea reaccionar. Elegir suavidad aunque el impulso sea dureza. No perfecto. Consciente. Y esa repetición distinta, día tras día, es lo que convierte un patrón heredado en una historia actualizada. No necesitas ser radical. Necesitas ser consistente. Consistente en notar. Consistente en pausar. Consistente en elegir distinto. Eso es suficiente. Porque los ciclos no se rompen con un gran acto dramático. Se rompen con pequeñas decisiones sostenidas. Y tú ya empezaste. Hay un instante muy particular en este proceso en el que algo deja de ser teoría y se vuelve decisión. No es cuando entiendes el patrón. No es cuando lo analizas. Es cuando, en medio de una situación real, sientes el impulso antiguo y aún así eliges diferente. Ese instante es pequeño, casi invisible. Pero es el punto exacto donde la repetición empieza a romperse. Tal vez alguien te habla en un tono que antes te habría activado de inmediato. Sientes la tensión en el pecho, el impulso de defenderte, el deseo de cerrar la conversación. Lo reconoces. Y en lugar de reaccionar igual que siempre, respiras. No haces un discurso perfecto. No te conviertes mágicamente en alguien iluminado. Solo eliges no responder desde la herida automática. Y eso es enorme. Porque en ese segundo, no está hablando tu historia. Estás hablando tú. Hay algo que quiero que entiendas con profundidad. Romper un patrón familiar no significa dejar de sentir la emoción antigua. Significa dejar de actuarla automáticamente. La emoción puede aparecer. El miedo puede activarse. La inseguridad puede tocar la puerta. Pero ya no decides desde ahí. Esa diferencia cambia tu identidad. Durante años, probablemente pensaste que eras demasiado sensible, demasiado reactivo, demasiado frío, demasiado exigente. Pero cuando empiezas a responder diferente, te das cuenta de algo muy fuerte. No eras eso. Eran respuestas aprendidas. Y si fueron aprendidas, no definen tu esencia. Hay algo que suele suceder después de varios intentos conscientes. Empiezas a sentir más espacio interno. Las situaciones que antes se sentían enormes ahora se sienten manejables. Las palabras que antes te atravesaban ahora no se quedan tanto tiempo. Las comparaciones que antes te drenaban ahora las detectas más rápido. No porque el mundo cambió, porque tu relación con él cambió. Y aquí aparece un punto crucial. Cuando dejas de repetir automáticamente, empiezas a elegir relaciones diferentes. Porque ya no te atrae lo mismo. Si antes buscabas intensidad porque era lo que conocías, ahora puedes empezar a valorar estabilidad. Si antes tolerabas frialdad porque era familiar, ahora puedes empezar a buscar calidez. Si antes te sacrificabas para sentir pertenencia, ahora puedes empezar a elegir vínculos donde no tengas que desaparecer para encajar. Eso puede ser desconcertante. Porque lo nuevo no siempre genera la misma descarga emocional intensa. A veces se siente más tranquilo, más estable, menos dramático. Y al inicio, eso puede parecer menos. Pero en realidad es más sano. El drama genera dopamina y cortisol en ciclos intensos. La estabilidad genera regulación. Y tu sistema nervioso, si está acostumbrado a intensidad constante, puede confundir regulación con aburrimiento. Aquí es donde la conciencia vuelve a ser clave. No confundas calma con falta de conexión. No confundas estabilidad con falta de pasión. No confundas seguridad con monotonía. A veces lo que parece menos intenso es simplemente menos traumático. Hay otro cambio muy profundo que empieza a aparecer. Tu diálogo interno se vuelve menos heredado. Empiezas a notar que ciertas frases que te decías no eran realmente tuyas. Siempre arruino todo. Nadie se queda. Si no lo hago yo, nadie lo hará. No puedo confiar. Cuando las observas con honestidad, te das cuenta de que tienen eco. Eco de alguien más. Eco de otra época. Y entonces puedes empezar a escribir nuevas frases internas. No forzadas. No artificialmente positivas. Más reales. Esto no salió como esperaba, pero no define todo. Puedo aprender a confiar gradualmente. No necesito hacerlo perfecto para hacerlo bien. Puedo equivocarme sin perder valor. Eso es reconstrucción interna. Y reconstrucción interna es espiritualidad aplicada a la vida real. No es repetir afirmaciones vacías. Es cuestionar narrativas heredadas. Hay algo muy poderoso que empieza a surgir cuando practicas esto durante un tiempo. Te das cuenta de que no estás destinado a repetir la historia completa.
Eres el punto de inflexión. No porque seas mejor que quienes vinieron antes. Porque tienes más conciencia disponible. Y la conciencia cambia trayectorias. No necesitas sanar todo tu árbol genealógico. Necesitas sanar tus decisiones actuales. Eso ya impacta hacia adelante. Porque cuando tú eliges diferente, quienes vienen después respiran algo distinto. Tal vez no lo notes de inmediato. Pero la energía cambia. La forma de hablar cambia. La forma de resolver conflicto cambia. La forma de validar emociones cambia. Y eso es ruptura real de ciclo. No dramática. Profunda. Hay una pregunta que quiero que te hagas ahora. Si nadie en tu familia hubiera hecho las cosas como las hizo, si tú hubieras crecido en un entorno emocionalmente seguro, ¿quién crees que serías hoy? No para victimizarte, para expandirte. Tal vez serías más confiado, tal vez menos exigente, tal vez más expresivo, tal vez más tranquilo. Ahora viene lo importante. Nada te impide empezar a construir eso hoy. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir qué partes del llevas al futuro. Y eso redefine tu identidad. Ya no eres solo resultado de tu historia. Eres también resultado de tus elecciones actuales. Y cuando esa verdad se asienta, algo se libera. Dejas de decir, soy así por lo que viví. Y empiezas a decir, viví eso, y ahora elijo distinto. Esa frase tiene fuerza, porque te devuelve el poder sin negar la historia. Hay algo muy silencioso que ocurre cuando te das cuenta de que puedes elegir diferente. Empiezas a sentir paz. No euforia. No orgullo exagerado. Paz. La paz de saber que no estás condenado a repetir. La paz de saber que puedes responder desde el presente. La paz de saber que tu identidad no está fijada en el pasado. Y esa paz es el inicio de algo nuevo. No perfecto, pero consciente. Hay un punto muy profundo en este proceso en el que dejas de enfocarte tanto en lo que heredaste y empiezas a enfocarte en lo que quieres construir. Y ese cambio de foco lo transforma todo. Porque mientras tu atención está fija en el pasado, tu energía sigue atada a él. Pero cuando empiezas a preguntarte con honestidad, ¿qué tipo de persona quiero ser ahora? Algo se activa diferente. Ya no estás reaccionando. Estás diseñando. Y diseñar tu forma de responder es el acto más radical que puedes hacer dentro de un sistema familiar repetitivo. Hay algo que suele pasar cuando rompes patrones. Al principio te sientes incómodo. Después te sientes diferente. Y finalmente, te sientes más tú. No el tú condicionado. El tú elegido. Empiezas a notar que ya no necesitas justificar cada límite. Que ya no necesitas explicar cada decisión. Que ya no necesitas cargar con emociones que no te pertenecen. Y eso puede cambiar tu energía por completo. La forma en que caminas. La forma en que hablas. La forma en que miras a los demás. Porque cuando dejas de reaccionar desde heridas antiguas, tu presencia se vuelve más estable. Y la estabilidad es poderosa. No porque domine, porque no depende. Hay algo que quiero que observes con mucha claridad. Romper un patrón familiar no es un acto externo. Es un acto interno repetido. No se trata de hacer un anuncio. No se trata de confrontar a todos. No se trata de cambiar radicalmente de personalidad. Se trata de elegir diferente cuando nadie lo nota. Cuando decides no engancharte en una conversación que antes te activaba. Cuando eliges no cargar una responsabilidad que no te corresponde. Cuando eliges no entrar en una competencia silenciosa que siempre te drenaba. Ahí se rompe el ciclo. Silenciosamente. Y esa ruptura silenciosa empieza a redefinir tu identidad. Porque ya no estás funcionando desde el miedo a perder pertenencia. Estás funcionando desde coherencia interna. Y esa coherencia tiene algo muy especial. No grita. No busca aprobación. No necesita validación constante. Se siente tranquila. Hay algo muy profundo que empieza a pasar cuando te vuelves consciente de tus repeticiones. Dejas de culpar y empiezas a comprender. Comprendes que tus padres también repitieron. Que tus abuelos también repitieron. Que muchos hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Eso no borra el impacto, pero suaviza la rabia. Y cuando la rabia deja de ser el motor principal del cambio, el proceso se vuelve más limpio. No estás rompiendo el ciclo por enojo. Estás rompiéndolo por claridad. Y la claridad es más estable que la rabia. Porque la rabia se agota. La claridad se sostiene. Hay algo más. Cuando empiezas a responder diferente, también cambian las personas que toleras en tu vida. Ya no te atrae la dinámica donde tienes que demostrar constantemente. Ya no te seduce el vínculo donde te sientes pequeño. Ya no te engancha la relación donde tienes que salvar a todos. No porque seas frío. Porque ya no necesitas repetir el rol antiguo. Y eso puede generar un vacío temporal.
Porque el patrón viejo daba identidad. Te daba una función. Te daba un lugar. Ahora ese lugar se transforma. Y al principio puede sentirse como pérdida. Pero en realidad es espacio. Espacio para vínculos más equilibrados. Espacio para conversaciones más honestas. Espacio para decisiones más coherentes. Hay algo que cambia profundamente cuando te das cuenta de que no estás condenado a repetir. Tu sensación de libertad interna aumenta. No es libertad absoluta. Es libertad gradual. La libertad de elegir cómo responder. La libertad de decir esto ya no me representa. La libertad de dejar de actuar un papel que aprendiste en la infancia. Y cuando esa libertad se instala, aunque sea en pequeñas dosis, tu autoestima cambia. Porque ya no está basada en encajar. Está basada en ser coherente. La coherencia fortalece la identidad. No la identidad rígida. La identidad consciente. Empiezas a sentir que puedes ser firme sin ser agresivo. Que puedes ser sensible sin ser frágil. Que puedes ser ambicioso sin ser sobreexigente. Que puedes amar sin desaparecer. Eso es madurez emocional real. No perfección. Integración. Hay una pregunta que quiero dejar flotando en tu mente ahora mismo. Si tú no repites el patrón, ¿qué historia empieza después de ti? No para cargar responsabilidad exagerada. Para dimensionar impacto. Cada vez que eliges validar emociones en lugar de minimizarlas, estás cambiando algo. Cada vez que eliges hablar en lugar de callar por miedo, estás cambiando algo. Cada vez que eliges descanso en lugar de sacrificio automático, estás cambiando algo. Tal vez nadie lo vea de inmediato. Pero la energía cambia. Y la energía que cambia hoy afecta el futuro. No necesitas salvar generaciones. Necesitas actuar con conciencia en tu vida actual. Y eso ya es suficiente. Hay algo muy poderoso en aceptar que tu historia no termina en lo que heredaste. Continúa en lo que eliges. Y cuando eliges diferente, incluso con miedo, incluso con incomodidad, incluso con dudas, el ciclo empieza a perder fuerza. Porque los patrones familiares sobreviven en la inconsciencia. Pero se debilitan en la presencia. Y tú ya estás presente. No perfecto. Presente. Eso es lo que marca la diferencia. Hay algo profundamente silencioso que ocurre cuando dejas de repetir un patrón familiar, y casi nadie habla de eso. No es euforia. No es triunfo. No es un gran momento cinematográfico. Es una sensación tranquila. Como si algo dentro de ti finalmente dejara de tensarse. Tal vez no lo notes el primer día. Tal vez no lo sientas como un cambio radical. Pero empiezas a experimentar menos fricción interna. Menos pelea contigo. Menos necesidad de justificar lo que sientes. Y eso es enorme. Porque durante años viviste reaccionando desde una versión de ti que aprendió a sobrevivir en un contexto específico. Esa versión fue necesaria. Te protegió. Te ayudó a adaptarte. Te dio herramientas. Pero no tiene que dirigir tu vida para siempre. Hay algo muy poderoso en aceptar que puedes agradecer lo que aprendiste sin convertirlo en destino. Puedes honrar tu historia sin quedar atrapado en ella. Puedes amar a tu familia sin repetir cada dinámica. Puedes comprender sin excusar. Y cuando entiendes eso, algo se acomoda dentro de ti. Ya no estás luchando contra tu pasado. Estás integrándolo. Y la integración es el verdadero cierre de ciclo. No es borrar. No es negar. Es reconocer y elegir distinto. Hay una pregunta que quiero que te hagas ahora, con honestidad absoluta. ¿Cuándo reaccionas como siempre? ¿Te sientes libre o te sientes predecible? Si la respuesta es predecible, entonces no estás eligiendo. Estás ejecutando. Y tú no naciste para ejecutar un guión heredado. Naciste para escribir el tuyo. No desde la rebeldía infantil. Desde la conciencia adulta. La conciencia adulta no culpa. No dramatiza. No exagera. Observa. Entiende. Y decide. Y decidir diferente es el acto más profundo de amor propio que puedes hacer. No el amor propio superficial que se publica. El amor propio silencioso que se practica. Ese que se nota cuando eliges no entrar en una discusión innecesaria. Cuando eliges decir no sin culpa. Cuando eliges descansar sin justificarte. Cuando eliges expresar sin miedo extremo. Ahí estás rompiendo el ciclo. No con discursos. Con acciones pequeñas. Y las acciones pequeñas repetidas crean identidad nueva. Tal vez durante años pensaste que tu forma de ser era definitiva. Que tu carácter estaba marcado. Que ciertas cosas simplemente eran así. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que muchas de esas respuestas fueron aprendidas. Sabes que tu sistema nervioso estaba defendiendo algo antiguo. Sabes que tu mente repetía narrativas heredadas. Y saber eso cambia tu poder interno. Porque ya no eres víctima del patrón.
Eres consciente de él. Y cuando hay conciencia, hay elección. Puede que todavía te equivoques. Puede que todavía reacciones como antes algunas veces. Puede que todavía sientas culpa al poner límites. Eso no significa que fallaste. Significa que estás reconfigurando años de aprendizaje. Y eso toma tiempo. Pero cada vez que eliges diferente, aunque sea una vez, algo se reescribe. Hay algo muy profundo en esto. No estás rompiendo el ciclo solo por ti. Estás rompiéndolo por tu versión futura. Por las personas que se relacionen contigo. Por la energía que llevarás a cada espacio. Porque los patrones no solo afectan tu interior. Afectan cómo amas, cómo discutes, cómo lideras, cómo escuchas. Cuando tú cambias tu forma de reaccionar, cambias el clima emocional de tu entorno. Y eso tiene impacto real. No necesitas convertirte en alguien perfecto. Necesitas convertirte en alguien consciente. Y la conciencia no es rigidez. Es flexibilidad. Flexibilidad para decir, esto lo aprendí, pero ya no lo necesito. Esto fue útil, pero ahora elijo otra forma. Esto me protegió, pero hoy puedo protegerme distinto. Hay una paz muy particular cuando entiendes que no estás obligado a repetir. No estás obligado a cargar con el mismo tono emocional. No estás obligado a perpetuar el mismo silencio. No estás obligado a sostener el mismo sacrificio. Puedes elegir. Y esa palabra, elegir, cambia tu identidad. Porque la repetición inconsciente te mantiene atado. La elección consciente te libera. No de tu historia. De su control automático. Y esa liberación no es ruidosa. Es interna. Se siente como firmeza tranquila. Como coherencia. Como integridad. Se siente como cuando finalmente dices, esto termina conmigo. No con rabia. Con claridad. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo conviertas en una idea bonita que olvidarás mañana. Conviértelo en práctica. La próxima vez que sientas el impulso antiguo, detente. La próxima vez que escuches la voz heredada, cuestiónala. La próxima vez que sientas culpa por hacer algo sano, obsérvala. No necesitas cambiarlo todo hoy. Necesitas empezar a elegir. Y si este espacio te ayudó a verte con más honestidad, quédate. Suscríbete no por costumbre, sino porque quieres seguir creciendo desde conciencia real. Dale like si sentiste que esto te mostró algo que no habías visto antes. Y si conoces a alguien que repite dinámicas que lo lastiman sin saberlo, comparte esto como un acto de cuidado. Antes de irte, si quieres, escribe algo simple en los comentarios. No una historia larga. No una confesión dramática. Algo breve. Hoy elijo diferente. No para demostrar nada. Para recordártelo. Porque el ciclo no se rompe con una promesa. Se rompe con elecciones repetidas. Y tú ya empezaste.